Buenos días a todos nuestros oyentes, un nuevo programa de Creer es Crear. Buen día, Vero. Hola, Flavia, buen día a todos. ¿Cómo estás? Bien, hoy salió el sol después de esta semana de tanta lluvia y tanta agua, que en algunos lugares de la Argentina la estaban necesitando, así que ojalá que el agua haya ido a esos lugares que tanto estaba siendo necesitada, pero bueno, ahora que salga un poquito el sol también, en la variedad también está la belleza. Está bueno, sí, fue un hermoso amanecer hoy. Bueno, vamos con lo nuestro. Te cuento, los saluditos de todos los lunes, de nuestro grupo de seguidores, de Eli, de Vero, de Sebastián, Fernando, Viviana, Gastón, Norberto, Lucía, Cecilia, Guillermo. Y tenemos una pregunta de Vivi Agosti, que Vivi nos escucha en diferido, y nos dejó, en función de lo que habíamos hablado el programa pasado, una inquietud. Y ella nos dice, bueno, primero, muy interesante el programa, y después pregunta, acerca de bajar la intención de una emoción, si hay herramientas para hacerlo. ¿Sí? Entonces, ¿qué le podríamos sugerir a Vivi como para tomar esta herramienta? Bien, bueno, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que la emoción viene después de un pensamiento que hayamos tenido acerca de una determinada situación o un determinado evento. O sea, si de repente me cruzo con mi amiga en la calle y mi amiga no me saluda, si mi pensamiento con respecto a lo que sucedió, mi interpretación de eso que sucedió es que no me quiso saludar, que tiene algún tipo de problema conmigo, ese pensamiento, esa creencia va a generar en mí una emoción negativa, tal vez enojo, tal vez tristeza, porque mi amiga ya no me quiere. Entonces, lo primero que podemos hacer es reconocer qué es lo que nos está enojando o poniendo triste o teniendo esta emoción que no queremos estar teniendo. Entonces, observarnos qué creencia, que tiene que ver con lo que hemos visto en los programas anteriores, qué creencia hay detrás de ese, por ejemplo, enojo. Entonces, una herramienta para poder generar el cambio es observarme y generar el cambio de percepción del evento. Por ejemplo, yo ante esa misma situación puedo decir, bueno, la posibilidad está de que no me haya visto y por eso no me saludó. Entonces, el evento sigue siendo el mismo, pero el impacto sobre mi cuerpo y la emoción que se va a generar después de ese pensamiento va a ser distinto. Así que eso como herramienta. Ahora, supongamos que no pudimos y que ya estamos, claro, no llegamos y estamos, por ejemplo, tomadas por el enojo. Y ya cuando una emoción nos cuerpo, químicamente estamos como ante el efecto de una sustancia. Bueno, pero estamos ante el efecto de determinadas sustancias que hay en el cuerpo que hacen que se pueda manifestar esa emoción. Entonces no tenemos mucha capacidad para pensar. Si nos ponemos a ver en una situación donde, por ejemplo, tenemos mucho miedo, no tenemos muchas posibilidades de poner a evaluar y a pensar qué vamos a hacer. Vamos a tratar de salir corriendo o de empujar o de gritar o de hacer algo que nos defienda y después podemos pensar. Entonces, en ese momento, cuando estamos que la emoción se está apoderando de nosotras, la respiración, que es algo que hemos mencionado muchas veces y que también a veces subestimamos, es una herramienta poderosísima, porque el hecho de colocar mi mente en la atención de cómo entra y cómo sale el aire, un acto totalmente natural para nosotros, hace que ese pensamiento que nos hace generar la emoción empiece a perder fuerza, porque esa energía está puesta en la respiración. Entonces, al entrar más cantidad de oxígeno de manera regular y de manera prolija, va haciendo que el cuerpo empiece a relajarse y eso le manda la información para que empiece a bajar los niveles de esas sustancias que están en juego en el organismo para que empiece a bajar la emoción. Así que la respiración es otra buena herramienta para tener en cuenta. Bien, a mí también me gustaría acotar otro tipo de herramientas que, si bien la respiración es lo primero y lo más fácil y rápido que tenemos al alcance,
Después también empezar a tomar en cuenta todo lo que tiene que ver con las producciones gráficas, ¿sí? Nosotros en general tenemos, cuando te dicen, bueno, trata de hacer algún curso de pintura o de dibujo como para bajar el estrés, como para conectarte con otras cosas, sin llegar a tanto. El hecho de escribir lo que estamos sintiendo en el estado más crudo, que no tiene que ser una redacción literaria, puede ser en crudo como salga, hace que el cuerpo se libere de la tensión de esa emoción, liberan los músculos toda esa información. Después tenemos otro tipo de ejercicios como más finos, como el hecho de, por ejemplo, el pintar o trabajar con un mandala de los que hoy encontramos en cualquier kiosquito o podemos imprimir y tenerlo como una herramienta para cuando estamos fuera de eje. El mandala lo que hace es bajarnos las frecuencias del pensamiento, o sea, cambia las ondas cerebrales en el momento que uno está pintando sin darse cuenta. O sea, es una forma de meditar en movimiento y nos puede ir llevando a diferentes pasos para liberar todo este tipo de emociones. Si a alguno les interesa algún ejercicios más puntuales con respecto a eso, mándenos al Instagram, que nosotros les mandamos los pasos de los ejercicios como para hacer, que son muy, muy ricos y muy liberadores del momento de los puntos más álgidos de bronca, ¿sí? Recordemos también otra cosa, antiguamente cuando los teléfonos eran de base y tenían cable, que no existían los inalámbricos, generalmente nosotros teníamos al lado del teléfono una libretita para escribir lo que surgiera en ese momento. Y en esa famosa libretita al lado del teléfono nos poníamos a jugar con el grafismo, hacer ochos, hacer cuadrados, triángulos, y a lo mejor en la conversación que estábamos levantando presión, ese simple ejercicio nos bajaba un cambio. Bueno, esto va en el mismo sentido. El tener la posibilidad de hacer alguna producción gráfica baja la intensidad de las emociones, que nos permite después tener más conciencia como para procesar los filtros perceptivos, las creencias, es como para salir del bache, ¿sí? Bien. Ahora, Vero, ¿qué herramienta necesito? Suponete que voy a internet y me bajo un mandala y para pintar, ¿sí? Agarro el mandala, ¿qué instrumento necesito? ¿Tiene que ser algún lápiz especial? ¿Puede ser crayón? Los mandalas, hay distintos tipos de mandalas que uno puede hacer, depende del nivel de intensidad de la emoción que yo tengo en ese momento. Por ejemplo, si yo estoy muy, muy, muy enojada, lo más probable es que no tenga ganas de pintar un mandala con formas, ¿sí? Necesito primero liberar esa primera tensión, esa bronca, ese enojo, esa angustia, ¿sí? Porque va para todas las emociones que llegan a puntos muy altos. Entonces, agarro una hoja A4, las hojas comunes de computadora, y con un plato hago un redondel, ¿sí? Como para marcar el círculo, la contención que generan los círculos de los mandalas, y tengo disponibles crayones. ¿Se acuerdan los crayones, los más comunes que había? Los que se parten, los que transpiran las manos, esos que son baratos, que no hace falta tener ningún tipo de recurso extraordinario para tenerlos. Bueno, y agarramos ese crayón como si fuéramos una criatura, un nene chiquitito que recién empieza a manipular el lápiz o el crayón. Al agarrarlo con esa prensión primaria, conectamos directamente con la emoción. O sea, estamos bajándonos a un nivel muy primitivo. Y empezamos desde el centro de la hoja, con el círculo. O sea, la única consigna es partir desde el centro. Y empiezo a sentir esa bronca y a rayar el círculo, aunque me pase del contorno del círculo. O sea, va a quedar como un rayón de una expresión de esa bronca que yo estoy teniendo en ese momento. ¿Puedo hacer ¿solo rayas? ¿Qué pasa si tengo que hacer otro movimiento? Bien libre, lo que necesite hacer.
si necesito cambiar de color, o sea, no estoy haciendo una producción artística, estoy liberando bronca, estoy liberando angustia, estoy liberando una emoción. Entonces, puedo permitirme, mucha gente rompe hasta el mandala de la fuerza que lo está haciendo. Agarro otra hoja y sigo. Depende de la intensidad, a veces tenemos broncas en 10 y a veces tenemos broncas en 5. Lo más probable es que si tengo una bronca en 5, haga un par de rayones y la intensidad va a bajar. Si tengo una bronca muy grande, a lo mejor necesito 2 o 3 papeles para poder bajarla. Ahora, ¿qué pasa? Una vez que libero esa bronca, a mí se me genera una sensación de vacío. Es como sacamos toda esa cantidad tan intensa de emoción. Entonces ahí sí, tengo preparado todo esto, obviamente tengo que tenerlo preparado, no en el momento que sale la bronca voy a salir a buscar todas las cosas, lo tengo como si fuera un kit de descarga emocional. Tengo impresos mandalas, hay muchas páginas, si ponemos en Google mandalas para pintar, ustedes pueden ir a imprimir estos mandalas prearmados, que son muy bonitos, que son simétricos, que tienen una armonía ya de por sí, y eso sí, una vez que libero la bronca, empiezo a pintarlos con colores, con pinturitas, que la pinturita tiene un trazo finito, entonces me permite quedarme dentro de un contorno, me permite ir generando un cambio de colores, o sea, ya lo estoy haciendo en otra frecuencia. Ese sería el proceso terminado. Y la sensación de cuando ustedes empiezan, esto no les puede llevar más de 10 minutos hacer todo este proceso. 15 si son muy artísticos y les gusta crear mucho dentro del mandala. Pero en 15 minutos ustedes lograron bajar toda esa cantidad de adrenalina que cuando queda circulando en el cuerpo después empieza a enfermarnos, ¿sí? Entonces, Pero te hago una pregunta. Supongamos que esto hoy lo está escuchando una señora en su casa, tal vez es una señora de más de 65 años y todavía tiene como ciertas limitaciones para poder salir a una librería a comprar las pinturitas y los crayones. Y quiere hacer algo y se enojó. Escuchó algo en la tele y se enojó, o charló con la hija y se enojó. ¿Qué puede hacer si no tiene crayones o pinturitas? Bien, agarramos una virome, un lápiz, lo que tengamos, lo que haya. Para hacer la descarga para escribir. Exacto. El crayón lo que hace es hacer el proceso más fácil, porque por el tipo de pasta que tiene, hace que el proceso de descarga se haga mucho más como prolijo, como intenso, es como si llevara una onda. Pero si yo tengo una virome y tengo un anotadorcito chiquitito y hago un circulito y rayo ese círculo para liberar la bronca, también me va a servir. Por eso les conté la historia de lo del teléfono, porque nosotros antes nos generábamos todo este proceso de descarga en espacios muy chiquitos. El ejercicio que les acabo de pasar sería un ejercicio muy prolijo para hacer todo un proceso terapéutico, ¿sí? O sea, arranco con la bronca, libero la bronca y después de liberar la bronca lleno ese vacío de bronca con un espacio de energía de mucha más armonía. Ahora, bronca, termino de liberar la bronca en un anotadorcito chiquito porque tenía mucha energía en eso. Después hago un dibujo, lo que me salga, una florcita, una casita, lo que sea, que me lleve a bajar y entrar en otro nivel de conciencia. O sea, más fácil no se puede hacer como para decir, bueno, tengo todos los elementos a la mano, ¿sí? Bien, perfecto. Bien. Bueno, creo que ya hay varias herramientas para que la gente pueda ir, sobre todo a Viviana, que fue la que nos preguntó, para poder ir haciendo... Claro, no sé. Sí, decime, Vero. Te voy leyendo los saluditos y las conexiones de hoy. Está Verónica Caro que dice: hola Vero y Flavia, muy buen día, buen programa. Lucía Esquiavelo dice: hola, buen día Flavia y Vero, buen programa, beso grande y buena semana. Después nos saludan desde Colombia, espero leerlo bien, es Gioach Avendaño.
Un beso grande para Colombia. Y acá tenemos a Eliane Waldegaray, dice buenos días, qué bueno las herramientas que están mencionando, que son tan sencillas de hacer para bajarle la fuerza, porque a veces nos quedamos por días girando en la emoción sin poder salir de la misma. Después tenemos, también nos dice, extiendan el tiempo del programa, que está muy bueno. También hay otro mensaje de Gastón Sordetti, dice, buen día chicas, qué buena herramienta, gracias. Lucía Esquiavelo dice, qué buenas herramientas, muy sencillas y están a la mano de todos, gracias. Bueno, esa es, en realidad es el motivo de este programa. O sea, lo que nos llevó a generar, Creer es Crear, es a bajar herramientas simples para tener una mejor calidad de vida y darnos cuenta que la llave está en nuestras creencias y las soluciones son simples. No hay que complicarse tanto la historia como para poder generar un cambio, ¿sí? Bueno, bárbaro. ¿Y qué más podemos contar hoy del tema de las emociones? ¿Querés contar algo de las emociones primarias, las secundarias, de los permisos que tenemos para vivir las emociones desde distintos lugares? Sí, bueno, a ver, el tema es, la emoción que tiene que ver con la emoción auténtica, con la emoción primaria, es esa que se genera en el mismo momento en que sucede el evento. Yo voy a poner evento traumático, pero no pongamos determinado tipo de evento, porque para un niño que se le escapa un globo al año, para él es un evento traumático, ¿sí? Es un evento que supera lo que él puede procesar. Entonces, cada uno de nosotros sabe que es ese evento, ese impacto que tuvimos que nos generó un malestar en el cuerpo. Entonces, ¿qué sucede? Esa emoción, miedo, enojo, rabia, alegría, tristeza, son las emociones que cuando nosotros nos damos cuenta que las estamos teniendo y que aparecen para poder hacer frente al evento, pasado un determinado tiempo, por ejemplo, si el evento desaparece, si empieza a pasar un tiempo cronológico, esa emoción empieza a bajar. O sea, tiene un ciclo de vida, sube, tiene una cierta meseta, va a alcanzar un pico, tiene una cierta meseta y después vuelve a bajar. Esas emociones son las emociones primarias, son las emociones auténticas, son las emociones adaptativas, nos permiten adaptarnos a esa situación o a ese evento que estamos viviendo. Ahora, ¿qué sucede? Para que nosotros podamos reconocer fácilmente esas emociones que todos las tenemos, es haber tenido una infancia donde mamá, papá o quien se haya encargado de nuestra educación nos haya permitido la expresión de esas emociones. Por ejemplo, algo que tal vez puede resonar en muchas personas. Hubo un determinado tiempo, en una época, donde al varón, al hombre, se le decía que no tenía que llorar. O sea, si el niño o el hombrecito estaba triste por alguna situación o tenía miedo de alguna situación, tal vez había algún papá que, con todo el amor del mundo de no querer que ese niño sintiera eso, se lo trababa, se lo bloqueaba. Decía, los hombres no lloran. O deja de llorar. Entonces, esas actitudes, esas frases, esos comentarios hacían que nosotros, cuando vamos creciendo, fuimos aprendiendo a que no es bueno para nosotros expresar esa emoción. Entonces es el día de hoy que, por ejemplo, hay muchos hombres que manifiestan tanta cantidad de violencia. ¿Por qué? Porque utilizan esa energía del enojo para tapar la gran tristeza que pueden tener o el miedo que pueden tener ante determinadas situaciones. Ya se lo hicieron costumbre, ya se lo hicieron hábito, entonces ante cualquier situación que no les guste, la forma más fácil de responder es ante el enojo, entonces se violentan. Eso es porque no pueden discernir que tal vez lo que les está pasando es que tienen miedo,
o que tienen una tristeza o un dolor muy grande por algo que no pudo ser. Entonces es así como nosotros, este es un ejemplo que di, tenemos millones de ejemplos, hay veces que te inhabilitaban a sentir la alegría y te decían no te rías tanto, porque una mujer que se ríe mucho queda mal, o un hombre que llora queda mal, o sea, en cualquier emoción que los padres o quienes se hayan encargado de nuestra educación no permitieron que eso se expresara, nosotros hoy de adulto vamos a haber generado una emoción que la sustituye. Entonces aparece la emoción secundaria, que generalmente es una emoción social, es una emoción que yo puedo mostrarle al mundo, porque tal vez no le puedo mostrar que estoy triste. Entonces me tengo que mostrar valiente y enojada. ¿Por qué? Porque tal vez socialmente dentro de mi ámbito familiar es la emoción aceptada. Y para poder pertenecer, también voy a hacer que poder pertenecer a través de las emociones. Bien. ¿Sí? Entonces, es importante el poder empezar a darse cuenta que cuando nosotros estamos en una emoción sustituta, ¿qué hacemos? Pensamos, hablamos y no se baja. Si estamos enojados y ese enojo, vamos a suponer un ejemplo, estoy en pareja y para mí es importante el tema de la fidelidad y mi pareja sale con otra persona, ¿sí? Entonces me es infiel. Entonces tal vez esa situación a mí me da una profunda tristeza porque es sinónimo de estar perdiendo el matrimonio, la pareja. Entonces estoy generando la tristeza para poder hacer un duelo de algo que ya no es como era antes. Y tal vez, como no puedo demostrar mi tristeza, porque quizás no la quiero demostrar por algún motivo en particular, me enojo. Entonces sale esa rabia y ese enojo para con mi pareja, para con la amante de mi pareja, entonces me empiezo a enojar. Y a veces lo hago tan extensivo que después todos los hombres son malos o todas las mujeres son malas, ¿sí? Entonces ese enojo me hace estar todo el tiempo hablando de la infidelidad y lo que me hicieron y no baja nunca, hasta que me doy cuenta que en realidad lo que tengo que estar es de eso. ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta que cuando estamos en una emoción secundaria, en general como la característica es que tiene mucha intensidad, es demasiado lo que estoy sintiendo en función de lo que está pasando. Entonces ahí es una forma de registrarla. Pero bueno, Flavia, se nos fue el programa, otro lunes más. Agradecemos también el mensajito de Sebastián Bonomo que dice: buenos días, qué buenas y fáciles herramientas para trabajar. Así que íbamos recordándoles que se pueden comunicar con nosotros a través del Instagram @creerescrear91.9. Estamos en la semana en contacto con los que quieran hacer algún tipo de pregunta o sugerencia o quieran pasarnos algún tema como para trabajar. Y en el caso de que necesiten algún tipo de terapia y quieran contactarse con nosotros, pueden contactarse con Flavia a @Centro Sistémico Camino del Ser y al teléfono 11 53 24 85 10, 11 53 24 85 10. Y si quieren contactarse conmigo es @CentroJuanilama y el teléfono es 11 37 00 4757. 11 37 00 4757. Bueno, y recuerden, elijan qué creer y crearán su realidad, porque creer es crear. Buena semana, gracias. Gracias. Chao. Chao, Flavia.